que las ayude, que tengan sanidad, y te pedimos que nos guíes en tu camino y que nos llenes de tu Espíritu Santo para tener más comprensión y saber más de ti. Gracias Amén. a ti y a tu Santísimo Hijo Jesucristo. Amén. 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 Está muy bien esa oración que has tenido, Manuel, y sobre todo esa última parte, pidiendo al Señor que nos dé comprensión de su Santo Espíritu, porque yo cada versículo que leo aquí se me abre como un mundo distinto, ¿no? Es como si el mundo se ampliara y la verdad que es una cosa tan grande que me parece que estamos aquí como rascando, digamos, la parte de arriba, ¿no? De lo que es esta carta a los Efesios. Bueno, quizá vamos a ver la conexión entre lo que estuvimos viendo la semana pasada, muy rápidamente, y lo de esta semana. La semana pasada, ya digamos, para terminar el estudio de la semana pasada, estuvimos viendo lo que son el significado de reunir esas bendiciones espirituales, ¿no? Lo que es reunir en Cristo todas las cosas. Y estuvimos viendo lo que es un anticipo de lo que será el futuro. Así que llegará un momento de la historia. Así que primero vimos que la historia nuestra tiene sentido. No me refiero a la historia particular de cada uno, sino a la historia en la que nosotros estamos, ¿no? El tiempo, los años, los siglos, digamos, todo esto tiene un propósito delante de Dios. Y el propósito final, existe un propósito final en el cual Dios va a reunir, digamos, todas las cosas que Él ha creado. Por un lado, va a reunir a toda su iglesia, a la iglesia presente, que es la comunión de todos los miembros del cuerpo de Cristo, actuales, los que estamos vivos. Todas las personas que llegaron a morir, que llegaron a creer en Jesús y que murieron también. Y todas las personas que vendrán en un futuro. Pero no solamente eso, sino que va a haber una rectificación o una renovación de todo lo que Dios ha creado. Porque sabemos que cuando el pecado entró en el mundo, el pecado afectó todo. Básicamente, fundamentalmente, afectó al ser humano. Pero claro, como el ser humano es el encargado de gobernar, de sojuzgar todas las cosas, porque esa es la autoridad que Dios le ha dado al ser humano, esa no se la ha quitado Dios. Cuando el hombre pecó, Dios no le quitó la autoridad esa, ¿no? Con el cual había creado al ser humano. Sin embargo, al estar distorsionado nuestra mente, nuestra capacidad de comprensión, nuestra capacidad de reacción, de decisión, por el pecado, eso trastoca pues todo lo que vemos y todo lo que tocamos. Es decir, que el mundo está contaminado junto con nosotros. Entonces, como Dios lo que quiere es unir, como ya estuvimos comentando, a Génesis del 1 al 3, donde se ve la creación perfecta, lo que se ve al hombre feliz, el hombre en la compañía de Dios, el hombre, me refiero al hombre, al ser humano, no al género, ¿no? Cómo Dios disfrutaba con su creación y cómo el hombre disfrutaba con Dios, como padre, como amigo, como persona cercana, ¿no? Y a la vez disfrutaba de todas las cosas que Dios había hecho para el hombre, ¿no? Entonces un día se va a reunir eso junto con Apocalipsis 21, cuando habla, 21-22, cuando habla de un cielo nuevo, una tierra nueva. Es decir, y nosotros, fijaros la grandeza que hay en todo esto, la cual Dios ha pensado en nosotros para que podamos disfrutar y ser partícipes de todo eso. Entonces, ¿no os parece, hermano, esto que es demasiado grande como siquiera para poderlo explicar? Yo no soy capaz de explicarlo, ¿eh? Sinceramente, yo no tengo capacidad para poder explicar esto. Es que es algo muy profundo. Es muy profundo, ¿sí? Y en la palabra lo que vemos, lo que vemos es, digamos, como una especie de, a la lejanía, como una luz a la lejanía, ¿verdad? Vamos a admitir a Sonia, que no se lo merezca.
vemos como una especie en la lejanía, como una luz, ¿no? Y conforme nosotros poco a poco vamos avanzando hacia esa luz, vamos viendo las cosas como más claras y con más sentido. Eso es lo que produce en nosotros el efecto de la palabra de Dios, cuando nosotros nos vamos acercando a la palabra de Dios, ¿no? Al acercarse a la palabra de Dios, nos vamos acercando a Dios, ¿no? Y podemos tener la capacidad, como Manuel ya ha dicho en su oración, de poder entender algo de lo que hay aquí, ¿no? Muy bien. Estuvimos viendo, digamos, las consecuencias o más bien el significado de reunir, ¿no? Entonces, bajo esta perspectiva, estuvimos viendo, bueno, cómo son nuestros problemas, ¿no? Naturalmente y con toda facilidad caemos en la preocupación por nuestros pequeños asuntos. Necesitamos ver el tiempo a la luz de la eternidad y nuestros privilegios y obligaciones presentes a la luz de nuestra elección pasada y a la perfección que nos espera, a la perfección futura. Entonces sí compartiríamos, ¿no?, la perspectiva del apóstol. Trata de él de enseñarnos aquí, ¿no? También compartiríamos su alabanza, que es la que vamos a ver al final de este versículo que vamos a estudiar hoy, de este texto que vamos a estudiar hoy, ¿no? Porque la doctrina nos lleva a la adoración, a la alabanza, ¿no? Tanto como al deber. La enseñanza nos lleva al deber como a la alabanza, ¿no? Y la vida se transformaría en adoración y bendeciríamos a Dios constantemente por habernos bendecido tan ricamente en Cristo. Os he leído un párrafo de un tal John Stott, ¿no? Que viene aquí acerca de lo que del versículo 10, ¿no? Ahora entramos en el versículo 11, 12, 13 y 14, ¿eh? Así que todos tenemos nuestras Biblias. Abrid vuestros micrófonos, por favor, todos, porque vamos a leer algo acerca de estos versículos. ¿Sí? Así que, ¿qué versión es la que tú tienes por ahí, Leticia, mano? Reina Valera, 60. Reina Valera. ¿Tú, Isabel? Reina Valera, pero si quieres puedo buscar Nueva Versión Internacional. Sí, búscame una nueva versión internacional, por favor. Voy. Porque es que en la versión internacional viene más claro que en la Reina Valera, ¿no? Sí. Un momentito. Sí, abran todos los textos, porque le voy a pedir a Isabel que lea el versículo 11. Le voy a pedir a Mari Carmen que lea el 12. Le voy a pedir a Sonia que lea el 13. Y le voy a pedir a María que lea el 14. ¿Vale? Un versículo cada una. En la versión que tengáis a mano, lo leéis, por favor. Leticia Castigada. Efesios 1. ¿Qué versículo, Pepe, perdón? Con voz alta y clara, ¿eh? Vamos a ver, tú léete el versículo del capítulo 1, versículo 11. ¿Lo leo? Sí, 11, Mari Carmen el 12, Sonia el 13 y María el 14. ¿Vale? Ya. En Cristo también fuimos hechos herederos, pues fuimos predestinados según el plan de aquel que hace todas las cosas conforme al designio de su voluntad. María, 14. El 12. A fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Y ahora después los gentiles también han oído la verdad, la buena noticia de Dios los salva. Además, cuando creyeron en Cristo, Dios los identificó como suyos, al darles el Espíritu Santo, el cual había prometido tiempo atrás. María el 14, por favor. Pepe, no lo consigo. Capítulo primero, ¿no? Sí, el capítulo 1. Ok, ya. El versículo 14. Ok, ya lo estoy buscando. Aquí está. Listo, ajá. Y es garantía de nuestra herencia, en orden a la liberación del pueblo adquirido por Dios, para convertirse en himno de alabanza a su gloria. Muy bien. Yo sé que leerlo así, esto a lo mejor nos trae un poquito como de confusión, ¿no? Parece que no. Vamos a intentar ahora desgranar un poquito estos 4 versículos, 11, 12, 13 y 14, ¿no? Nosotros en nuestra congregación estamos leyendo
estamos estudiando el libro del Evangelio de Mateo y estamos viendo cuáles son los principios del reino de Dios, ¿no? Cómo para entrar en el reino de Dios, lo primero que Jesús dice es que hay que arrepentirse, y usa una palabra que las personas de su tiempo la entendían perfectamente, ¿no? Los judíos la entendían, que era la chetubá, que era el volverse a Dios, ¿no? Eso lo entendían ellos perfectamente. Así que Dios le estaba hablando en un idioma muy, muy claro, ¿no? Aquí, en esta carta, se van a desarrollar también una serie de principios como digamos, como más profundos. Si vemos, por ejemplo, que en Mateo dice, oísteis que fue dicho, no matarás, pero yo os digo, cualquiera que insulte a un hermano ya es reo de muerte, ya, en fin. Oísteis que fue dicho, no adulterarás, ¿no? No cometerás, digamos, el acto de adulterio, pero yo os digo que, ¿no? Eso dice Jesús. Y ahora, sin embargo, aquí en Efesios estamos encontrando ya como si nosotros fuésemos ya parte en algún tiempo de vivir dentro de esos principios del Señor. Aquí ahora Pablo nos está, digamos, llevando hacia una degustación, ¿no? Hacia una degustación, hablando en términos culinarios, de un menú, digamos, gourmet, ¿no? Nos está llevando hacia cómo entender los secretos y los misterios de Dios. Aquí nos está llevando aquí en estos versículos, ¿verdad? Entonces, lo primero que encontramos en el primer versículo es que dice que somos y tenemos herencia. Yo voy a leer el versículo 11 en la versión una versión que yo tengo aquí, que me gusta mucho, ¿no? Que es la de Dios habla hoy, que dice, Dios nos había escogido de antemano para que por nuestra unión con Cristo recibiéramos nuestra parte en la herencia, de acuerdo con el propósito de Dios, que todo lo hace según su buen parecer. Bien, primera palabra, ¿qué es una herencia? Algo que tú heredas. No, pero esa explicación no me vale. Algo de tu heredad no. Me tienes que explicar qué es una herencia. Es un bien adquirido mediante el deceso de otra persona, ¿no? Ha habido dos. ¿Quién ha hablado? He oído dos voces. Yo. Yo. Leticia y María, ¿no? Venga. Primero, definición de Leticia, después de María, por favor. Bueno, Leticia. traspasar los bienes, la riqueza, el patrimonio de una persona, ¿no? Sobre todo del padre y de la madre a los hijos, ¿no? A las generaciones que vienen después. Vale. María. Estaba diciendo que es el adquirir un bien o una cosa por medio del deceso de otra persona, pero también desde otro concepto se puede decir que la herencia es algo que tú puedes adquirir también no solamente en bienes, sino en cosas personales, ¿no? Por ejemplo, enfermedades de madre a hijo, pues puede adquirir una enfermedad por herencia, por un rasgo que esté allí. Entonces, también incluso está comprobado que las enfermedades hasta psicológicas y mentales también pueden ser hereditarias. Entonces, se puede heredar desde muchas perspectivas, no sé desde cuál la planteas tú. Pero ajá, es lo que entiendo por herencia. Sí, entonces digamos que una herencia, para definir esa palabra, sería una transmisión, ¿no? Exactamente, sí, una Mira, transmisión. transmitir, digamos, como ha dicho él, por ejemplo, Leticia, de sus padres a los hijos, pues algún bien, puede ser bien o puede ser mal, ¿no? Porque también puede ser deuda, puede ser bienes, o puede ser deudas que también se pueden transmitir, ¿no? Cosas buenas o cosas malas, ¿no? O como tú has ampliado, que esa ampliación está interesante, María, es que también podemos ser transmisores y recibir una transmisión de enfermedades y de cosas que no son buenas, ¿sí? En definitiva, una herencia es una transmisión, bien de patrimonio o bien de otras cosas, ¿no? Entonces aquí Dios está hablando de la herencia, ¿no? Que nosotros hemos recibido una herencia, pero fijaros bien qué interesante es este otro concepto que es más amplio. Hemos recibido una herencia, acordado que hemos estado hablando acerca de las bendiciones espirituales, ¿no? La primera y gran bendición espiritual es que Dios de los dos pueblos, de los judíos y de los gentiles, que somos nosotros, hizo un solo pueblo
que nos escogió desde antes de la fundación del mundo, que nos escogió para bien, nos escogió para hacernos de hijos suyos, y dentro de eso que nos ha escogido él, nos ha escogido para que nosotros podamos tener todos los beneficios y también las obligaciones que como hijos debemos de tener. Ya estuvimos hablando también no sé si fue la semana pasada o la anterior, que por ejemplo el apóstol Pablo tenía en mente al hablar de la herencia de los hijos, a un hijo que es adoptado. Una de las cosas que hemos recibido es la adopción de ser hijos de ser hijos de Dios, ¿no? Hemos sido adoptados como hijos de Dios, ¿no? Entonces, en el derecho romano, y eso seguramente María sabe, ya que ella es abogada, una de las cosas que había es que los herederos, o mejor dicho, los hijos adoptados, tenían los mismos derechos y obligaciones que los hijos, digamos, de sangre. Tenían, digamos, la misma legitimidad. Entonces, nosotros hemos recibido de Dios una herencia. La palabra que usa es una palabra griega que se llama kleros, con 2 O, ¿no? Ahora me gustaría que leyésemos los versículos que yo os he puesto en el texto. Leed cada uno, por favor, los versículos que yo he puesto que os di esta mañana, para que lo comentaréis. Solamente Isabel ha hecho un comentario, los demás habéis puesto un versículo, pero no lo habéis comentado. No habéis hecho, nadie me ha hecho un comentario excepto Isabel. Así que Isabel, a ti te voy a dar un 9,7. Venga, leed cada uno de esos versículos, por favor. Voy. ¿Cuál es el primero que viene? Deuteronomio 7:6. Deuteronomio. 7:6. Vale, pues venga, léelo. ¿Lo leo yo? Sí. Si tú lo tienes, lee tú primero. Porque tú eres un pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para ser un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Vale. Muy bien. ¿Tú qué interpretas ahí en este texto tan cortito? ¿Leticia? Bueno, que es un gran privilegio, ¿no? Que es un gran privilegio, ¿no? Se te corta. Pues sí, que tenemos un gran privilegio, ¿no? Muy bien. Veo que también Isabel ha comentado algo aquí, Sí. pero yo quiero hacerle en el comentario que ha hecho Isabel una matización. Dice Isabel en su comentario: yo pienso del pasaje de Deuteronomio 7:6 es que debemos de ser santos, porque Él fue santo. Muy bien, hasta ahí muy bien. Y nos escogió a nosotros porque somos especiales para Dios. ¿Nos escogió porque somos especiales para Dios? ¿O No. somos especiales porque Dios nos escogió? Hay una diferencia ahí, ¿no? Sí, sí. Yo lo que veo es que somos especiales porque Dios nos ha escogido, no porque en sí mismos seamos especiales. Exacto. De hecho, cuando coge al pueblo de Israel, les dice que ustedes, yo os escogí a ustedes porque era el más insignificante de todos los pueblos de la tierra. Eso es interesante, ¿eh? Eso es muy bien. El 32:9. ¿Quién quiere leer el 32:9 también de Deuteronomio? Porque la porción de Jehová es su pueblo, Jacob, la heredad que le tocó. ¿Y eso qué significa, Mari Carmen? Pues que la porción de Jehová es su pueblo. La porción ¿qué es una porción? Una parte, ¿no? Es una porción, Una parte. una parte, Una parte, un trozo, un ¿no? trozo que el Señor tiene como su pueblo. Unas veces dice Abraham, otras veces dice Jacob, sigue siendo su pueblo, porque la porción de Jehová es su pueblo. O sea, el pueblo de Dios es como un cachito suyo. Uh-huh. Sí, lo entiendo yo. O digamos, o más bien que de todos los cachitos que puedan existir, eso es. el pueblo suyo es suyo. El pueblo de él es suyo, ¿no? De todos los trozos, digamos como una tarta, ¿no? Con un trozo, esta es mi porción, esta es mi heredad, esto es lo que me toca. Se lo entiendo, y que Dios diga eso de un pueblo, pues es algo maravilloso y magnífico. Si conectamos esto
con lo que Manoli dijo esta mañana, que a mí me parece maravilloso, aunque le he contestado por la tarde, pero lo leí por la mañana, me pareció verdaderamente magnífico. A ver, que lo tengo aquí. El de Gálatas 3:29, ¿no? Sí, ese. Y ahora que pertenecen a Cristo, son verdaderos hijos de Abraham, son sus herederos y la promesa de Dios y la promesa de Dios a Abraham les pertenece a ustedes. Es que me parece tan maravilloso ese versículo, la promesa, la porción, las cosas que Dios dice a su pueblo, tanto antes como ahora, que juntamente con el pueblo de Israel somos un pueblo, uno solo ya no hay dos pueblos, ya no son ellos y nosotros, sino que ahora solamente hay un pueblo. Y pertenecemos a esa porción de la tierra. Y a mí es que me parece tan maravilloso lo que el Señor dice, que bueno, la verdad que no sé por qué nos quedamos igual ante la palabra de Dios, un Dios todopoderoso que nos dice que nosotros somos una porción para Él. Bueno, es decir, Sonia también ha puesto aquí un versículo. ¿Tú quieres explicar algo de este versículo, Sonia, de Romanos 8:17? Hola, Manuel. Dice así, que como somos hijos de Dios, como somos sus hijos, también somos sus herederos. De hecho, somos herederos junto con Cristo de la gloria de Dios. Pero si vamos a participar de su gloria, también debemos participar de su sufrimiento. Viene a referirse a lo que ha dicho María, que los herederos lo mismo heredan el bien que el mal. O sea, que lo mismo podemos beneficiarnos de todo lo mejor del Señor, pero que también vamos a pasar por problemas, por circunstancias, que a lo mejor la gente no nos va a entender, nos va a hablar malamente, como le pasó a él, que la gente que no creían en el Señor los apedreaban, pienso yo. Es decir, que nosotros también recibimos todas las bendiciones que hemos estado viendo estos días, estas semanas atrás, pero también podemos recibir, si recibimos a Cristo en nuestras vidas, recibimos, digamos, a Él completo, ¿no? No podemos decir, no, yo de Cristo yo me quedo con la gloria y con su resurrección, pero los clavos para ti, Señor. Es decir, que Claro. tenemos que entender todo eso, pero aquí todavía hay una cosa, en estos versículos que habéis leído, hay una cosa todavía más profunda. Es decir, aquí habéis estado hablando acerca de que nosotros somos, digamos, somos parte de la herencia de Dios, somos ese trozo, ¿no? Somos parte de la herencia, pero nosotros somos primero herederos de todo lo que Dios ha hecho, pero nosotros somos la herencia de Dios, así que es un doble término, ¿no? Hemos sido herencia, hemos sido hecho herencia de Dios. Dios nos había elegido desde un principio para que fuéramos suyos y recibiéramos todo lo que Él había prometido. Eso por un lado. Pero lo que es más importante, y en el trasfondo de todo el Antiguo Testamento, eso se va viendo, y la interpretación exige eso, es que Israel era la herencia de Dios y nosotros somos la herencia del nuevo pueblo de Dios, ¿no? Todos aquellos que están en Cristo, tanto judíos como los gentiles, son ahora el cleros de Dios. Cleros es la palabra que se utiliza para designar herencia, ¿no? Como lo fue Israel en los días del Antiguo Testamento. ¿Vale? Y ya tenemos... A mí me parece que es de una justicia de Dios, aparte del amor y todo lo que la gran obra maravillosa que Dios ha hecho a lo largo de la humanidad, aunque haya algunos ignorantes que digan que eso no es así, pero me parece maravilloso que el Dios de los cielos haya hecho una historia tan grande y se haya formado un pueblo para luego extender su gracia hacia el resto de la humanidad y de los dos pueblos hacer uno. Pues es que me parece grandísimo, me parece un plan maravilloso. Y lo es.
mucho más allá de lo que podamos pensar, ¿no? Claro. Así que Pablo se refiere a la iglesia como herencia y posesión de Dios. Somos herencias y herederos, ambas cosas. No sé si esto más o menos queda claro en nuestra mente. Herencia y herederos, ¿no? El pueblo de Dios son los santos de Dios, la herencia de Dios, la posesión de Dios. ¿Cómo llegamos a ser pueblo de Dios? ¿Y por qué nos hizo Dios su pueblo? ¿De qué manera llegamos nosotros a ser pueblo de Dios, ¿no? ¿Cómo llegamos A a través ser? de la sangre. Vale, muy bien, a través de la sangre de Él, ¿no? A través de la consumación de lo que hizo Jesús en la cruz cuando nosotros decidimos aceptarlo, ¿no? Es decir que léanme por favor el versículo 12. Alguien que lo tenga. A fin de que nosotros que ya hemos puesto nuestra esperanza en Cristo, seamos para el avance de su gloria. Bien, ¿y el 13? En él también ustedes, cuando oyeron el mensaje de la verdad, el evangelio que les trajo la salvación, y lo creyeron, fueron marcados con el sello que es el Espíritu Santo prometido. Vale. Así que lo primero que vemos nosotros en estos versículos, sobre todo en el 12, en el versículo 13, que Dios decidió, porque a Él le pareció bien, hacernos pueblo suyo, hacernos su herencia, su heredad, y darnos su heredad, y darnos su herencia, ambas cosas, ¿no? Somos posesión suya. ¿Por qué motivo? Como que ya hemos visto, porque a Él le ha parecido bien, ¿no? Su voluntad, que es perfecta, ¿no? Así que fue su voluntad y es su voluntad el factor decisivo. Sí, nosotros no hemos tenido ninguna intervención en el hecho de que Dios nos haya hecho su pueblo. Eso ya lo hemos repetido anteriormente, pero es muy importante que nosotros tengamos eso cada día más claro, ¿no? Que nosotros no aportamos nada para la salvación, no le aportamos nada a Él, ¿no? Pues sin embargo, Dios se place en su pueblo, Dios se alegra con nosotros, Dios quiere, digamos, compartirse Él, sus atributos, Él los quiere compartir con nosotros. Pero qué cosa tan grande, de lo que Dios tiene preparado para nosotros. Entonces, tenemos nuestra parte. ¿Cuál es la parte que nos toca a nosotros hacer? El versículo 13, lee por favor el versículo 13 en la versión NTV. ¿Tú lo tienes, Sonia, por ahí, la NTV? Sí. Léelo, por favor. Dice, y ahora ustedes, los gentiles, también han oído la verdad, la buena noticia de Dios, de que Dios los salva. Además, cuando creyeron en Cristo, Dios los identificó como suyos, al darles el Espíritu Santo, el cual había prometido tiempo atrás. Vale. Y aquí habla de varias cosas importantes. Sí, hemos visto en lecciones anteriores cómo Dios, por su voluntad, nos ha elegido desde antes de la fundación del mundo. Así empieza, ¿no? Hemos dicho y redicho que nosotros para eso no hemos tenido nada, ninguna cosa que hacer. Pero sin embargo, Dios ahora nos permite ser partícipes, nos permite que nosotros, que no somos marionetas, porque es muy fácil, si no, es que Dios me ha elegido para la salvación, yo soy salvo y se acabó, yo no tengo que hacer nada, no, ni muchísimo menos. Aquí vemos algunas cosas, por lo menos dos, que tenemos que hacer nosotros. ¿Qué veis en este versículo 13 que nosotros tenemos que hacer? Hay dos verbos que accionan la parte nuestra. A ver, ¿cuál es el primer verbo que se ve ahí? Oído. Exactamente. Primero. Oído y después creyeron. Después creído. Que primero, ¿cuál es nuestra parte? Oír. Podemos decidir oír o no oír. Es una decisión nuestra. Ayer yo empezaba nuestra reunión, la parte de hablada, ¿no? De nuestra reunión, con una pregunta. ¿Qué pregunta era? ¿Te acuerdas, Sonia, la pregunta que yo puse en la pizarra? ¿De ayer de nuestro culto? Sí. Sí. Pues ahora mismo no me acuerdo la pregunta exacta, ¿cómo era? ¿La ignorancia es pecado? ¿Es pecado la ignorancia? ¿No? Y estuvimos hablando acerca de eso, ¿no? Entonces, en nosotros puede haber una determinación de ser ignorantes.
podemos decir ser ignorantes. Yo decido no atender a la palabra de Dios, no estudiarla, no verla, y por lo tanto, pues eso María, nos exime a nosotros de una responsabilidad, el hecho de que nosotros no conozcamos las cosas. Legalmente hablando, ¿qué sería eso? Cuando una persona comete un delito por ignorancia. La ignorancia no te exime de culpa. Exacto. O sea, tú no puedes tener conocimiento de la situación, ¿verdad? Pero lo cometes aún sin saber que eso es pecado en el caso que estamos hablando o en el caso que sea delito, pero es lo que está tanto en las leyes del hombre como es en el derecho y en las leyes de Dios, está ahí. Entonces, si tú matas a una persona, es un delito en las leyes del hombre, y si tú matas a una persona, es un pecado en las leyes divinas, las que el Señor ha puesto en su palabra. Entonces, el hecho que lo hagas y no sepas que es pecado, que es delito, no te exime de la culpa que tiene o el cargo que conlleva en sí. Y más aún, que es lo que venía hablando con Mari Carmen hace un momento, que es peor cuando tú conoces que es un delito y prefieres no saber, o sea, no tener la curiosidad de inmiscuirte y decir, mira, es un delito, pero quiero saber el por qué es un delito, ¿no? Como hay personas que han escuchado que Dios existe, que la palabra está allí, pero la persona no tiene la curiosidad de investigar y de acabar con esa ignorancia que ya posee. Entonces ahí es cuando creo que pesa más el hecho de que sea un pecado la ignorancia. A mí me parece que en ese punto sí es un pecado la ignorancia, porque si tú sabes que está ahí y te han hablado a lo lejano de que está ahí la palabra, de lo que dice el Señor, y tú te puedes acercar y no te acercas y sigues haciendo las cosas como las vas haciendo, cometiendo errores, pecando, entonces de alguna u otra manera ya esa ignorancia se convierte en pecado, porque ya tú tienes un poquito de conocimiento. ¿Qué te falta a ti? La curiosidad, el saber qué es lo que está ahí y qué es lo que necesitas saber de allí. Muy bien. Yo te dejaría a ti que sigues con la clase. Bueno, algún día me tocará. Que es que, y más, fijaros vosotros, que este es el gran privilegio que Dios nos da. Es decir, Dios, ¿cómo nos hace partícipe en el legado y en la herencia que Él tiene preparado para nosotros? Primero nos ha regalado un par de oídos para que podamos oír, ¿no? Y una mente para que podamos procesar aquellos que oímos, ¿no? Y una atención que permite que nosotros podamos, digamos, clasificar, reciclar, discernir aquello de lo que está bien, de lo que está mal, ¿no? Sí. Nos ha dado el oír, ¿no? Y nos hace partícipe de su reino mediante ese don. El don de investigar, que es uno de los dones que Dios le ha dado al hombre. Dios, acordaos bien de que el ser humano está hecho a imagen y semejanza de Dios. Y Dios nos comparte una serie de atributos. Por ejemplo, Dios es eterno. Nosotros somos eternos también. ¿Estáis de acuerdo conmigo en que somos eternos o no? En el sentido, no en el sentido de Dios, que no tiene ni principio ni fin, pero Dios ha puesto, como dice su palabra, eternidad en el corazón del hombre. Pero es que entonces, Pepe, perdona que te interrumpa. Si tú dices, a ver si cómo te explico, porque entonces los ángeles también eran eternos, ¿no? Pero tenía principio y fin. Mira, eterno en el concepto intrínseco de la palabra solo es Dios, que no tiene ni principio ni fin. Ahora, desde el momento en que Dios nos ha creado a nosotros o ha creado a los ángeles, desde ese momento ya son eternos. Ellos no van a ser destruidos. Por ejemplo, como dicen los testigos de Jehová. Los testigos de Jehová habla de una aniquilación. La aniquilación de una persona cuando peca, ¿no? Es decir, que deja de existir, ¿no? Nosotros hemos sido concebidos, cada uno de nosotros, nacemos, hay un momento en la historia en el que nacemos, crecemos, morimos, nuestro cuerpo muere, pero nuestro ser no muere. Nuestro ser es eterno ya, o está eternamente con el Señor, o está eternamente apartado del Señor, desde el momento en que nosotros hemos nacido, ¿no? Pero claro, en el concepto, repito,
el concepto de eternidad solo pertenece a Dios, sin principio ni fin. Y Todo lo demás sí. entonces los ángeles tenían principio y fin, ¿no? Claro, claro, efectivamente. Fin no. Pero, por ejemplo, Satanás, porque, Fin no, perdón, fin no, lleva razón, fin no, principio. No tendrán fin. Vale. por ejemplo, Satanás, por ejemplo, porque está vivo todavía, porque todavía no está sujeto, por ejemplo, a todas las cosas en Cristo. Cuando estén todas las cosas, Ahí está. ¿no? Ahí está. Estará sujeto, pero ¿dónde estará Satanás? En el sitio que le pertenece, como En dice el abismo. Apocalipsis, en el lago de fuego. Él, todos sus ángeles, todos los demonios, junto con todas aquellas personas que hayan decidido no oír el mensaje del Evangelio. Mm. Entonces, Dios nos hace partícipe, permitiendo que oigamos. Pero después hay otro verbo. ¿Cuál es el siguiente verbo que ha dicho Leticia? ¿Cuál es? Creer. Creer, ¿no? Creer. ¿Qué es creer? Vamos a entender qué significa creer según la Biblia. Porque los diablos creen en Dios o no creen en Dios los diablos. Los diablos sí creen en Dios. ¿Vale? Es decir, que creer no es solamente tener conocimiento de que alguna cosa existe. No. Creer es algo más en el sentido bíblico. ¿Qué significa creer? Venga, desmenuzarlo, por favor. Yo creo que es tener intimidad, ¿no? Con el Señor, ¿no? Eso sería una segunda parte, ¿no? Pero creer, en el sentido de creer, ¿no? Hemos oído, ahora por lo tanto reaccionamos y decidimos creer. Ahí quiero que yo, en esa parte. Para tener intimidad, tú tienes que conocer, ¿no? Y dando pistas. Creer es, primero, oír. Creer es aceptar. Creer es obedecer. Creer es seguir. Sí, recibimos, aceptamos, obedecemos. Eso significa, en el concepto bíblico, creer es eso, ¿no? Y por supuesto, como ha dicho Leticia, tener intimidad, ¿no? Eso nos lleva, hay una parte básica, que es la que es en el momento de la conversión, cuando nosotros decidimos seguir a Jesús, es una decisión que libremente Él permite que tomemos, esa es la participación que Dios nos da a nosotros, ¿eh? Decidimos aceptarlo, decidimos obedecerlo, decidimos creerle a Él, porque es diferente de creer en Dios que creer a Dios, son dos cosas distintas. Creer en Dios puede creer cualquiera, ¿eh? Creer a Dios ya es diferente. Ya para eso tú tienes que conocerlo. Claro. Y ahí entra el concepto de intimidad que ha dicho Leticia, ¿no? Entonces, aquí tenemos ahora mismo un nuevo elemento muy importante, que no nos va a dar mucho, a ver si podemos hablar algo acerca de él, ¿no? Acerca del Espíritu Santo, ¿no? Aquí tenemos que Dios nos da, dice, el Espíritu Santo, después de oír, después de creer, dice, y el Espíritu Santo, dice, la seguridad de que Dios está activo en la vida de sus hijos la proporciona ni más ni menos que el Espíritu Santo. Y en los versículos 13 y 14, pues recibe tres designaciones diferentes. El Espíritu Santo es la promesa, es el sello y es la garantía. Promesa, sello y garantía. Ambas cosas, ¿no? Pero nosotros, ¿cómo definiríamos al Espíritu Santo? Hombre, María es la más joven que es ahora mismo en la fe, de la que está aquí en nosotros. Ella lleva, pues, semanas, pocos meses, aunque no lo parezca, ¿no? Creyendo, digamos, en el Señor de esta manera, de una forma más íntima, ¿no? ¿Cómo le explicaríamos a María qué es el Espíritu Santo? Es cuando, por ejemplo, tú aceptas al Señor como tu Perdón, antes de seguir. Fíjate bien la pregunta como yo la he planteado. ¿La he planteado correctamente o no? ¿Qué es el Espíritu Santo? Es la tercera persona planteada. de la Trinidad. No. Está mal planteada, porque no es qué es quién es. Eso es lo que yo quiero que hagáis, que penséis. Que eso es una cosa. El Espíritu Santo no es una cosa, es quién es, ¿no? Es una persona. Claro, de la tercera Trinidad. Sí, pero yo le he planteado mal la pregunta queriendo, para coger una trampa. Os he puesto una trampa. Yo digo, ¿qué es el Espíritu Santo? Ya entro en lo que los testigos de Jehová quieren que entremos, ¿no?
El Espíritu Santo es una persona creada por Dios, ¿no? Claro. Entonces, nosotros, el Espíritu Santo no es nada creado por Dios, es Dios mismo habitando dentro de nosotros. Por lo tanto, ¿qué es? No es la pregunta correcta, es Sino ¿quién quién es. es el Espíritu Santo? ¿Entendemos ese concepto o no? Es que hay un matiz que es importante. Esta mañana hay una hermana de nuestra iglesia que está aquí presente, que se llama Sonia, que hablaba acerca de una frase de Charles Spurgeon, ¿no? Que hablaba acerca del carácter, ¿no? Y yo le pedí que ella explicara qué significa eso del carácter, ¿no? Si yo explicara aquí mismo a vosotros qué es el carácter de una persona, ¿qué me diríais vosotros? Que no sea ella. ¿Qué es el carácter de una persona? Es el comportamiento, ¿no? No, Sí, No, te estoy es su preguntando. forma de ser, ¿Eh? su forma de ser y actuar. pero el carácter va... No, yo creo que el comportamiento no solo es más allá del comportamiento. No, es su Pero forma de ser. Sí tiene que ver con su comportamiento, tiene que ver, no está muy Claro que sí. desligada de saber, ¿no? Tiene que ver. Va ligado, para mí es su forma de ser y actuar. Eso es. Son principios que actúan dentro de la persona, son valores que uno adquiere durante la vida, ¿no? Por ejemplo, la honestidad, eso es parte del carácter, ¿no? Una persona que es veraz, una persona que tiene principios sólidos, ¿no? Una persona que sabe lo que cree y que no da su brazo a torcer porque otro, pues, digamos, lo quiera premiar con un caramelito, ¿no? Tiene que ver Manipular. ¿Con qué tiene que ver? ¿No? Uno no es una persona manipulable, por ejemplo, ¿no? Tiene que ver con valores que uno ha adquirido durante su vida. Eso es el carácter que forma a la persona. Otra cosa es el temperamento. El temperamento, si la persona es colérico, si es más pusilánime que otra, porque ya cada uno tiene un temperamento diferente. Entonces tenemos que hacer una diferenciación entre lo que es el temperamento y el carácter. El temperamento se adquiere genéticamente. El carácter es una cosa que tú tienes que aprender. No aprender de memoria, sino aprender es una cosa que tú agarras o coges y la haces tuya. Y es una parte de tu vida, ¿no? Entonces, ¿qué es el Espíritu? ¿Quién es el Espíritu Santo? El Espíritu Santo es Dios, ¿no? Exacto. Ahora, el Espíritu El Santo carácter de nosotros, ¿no? es el carácter que él va formando en nosotros, exactamente. Por ejemplo, los dones del Espíritu que habla Gálatas 5, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, son frutos. Eso es el fruto del Espíritu, pero eso moldea nuestro carácter, ¿no? Nuestra forma de ser, ¿no? Poco a poco se va moldeando, ¿no? Bien. Entonces, aquí tenemos una de las cualidades que es que proporciona el Espíritu Santo, o que proporciona Dios por medio del Espíritu Santo, es que el Espíritu Santo es una promesa, ¿no? ¿Puede alguien leer, por favor, Ezequiel 36, 27? Búscalo tú, Mari Carmen, Ezequiel 36, 27. Sonia, búscate tú Lucas 24, 49. Y Manoli, que todavía no está estrenado esta noche, Hechos 2, 33, ¿vale? Hechos 2, 33 para Manoli. ¿24:49, Pepe? Sí, primero Ezequiel 36, 27 para Mari Carmen y después Lucas 24, 49 para ti. Dice, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. Tú fíjate, lo interesante que eso. ¿Qué voy a poner en vosotros? ¿Una fuerza activa? No, Pasiva. Voy a poner una mi cosa. espíritu, Le pone mi No. espíritu, ¿no? Sí. mi Espíritu Santo. Dios mismo lo voy a poner en vuestros corazones. Y ese Espíritu Santo, ¿qué es lo que va a producir? Leo otra vez ahora lo que va a producir ese Espíritu. Y haré que andéis en mis estatutos y Vale, guardéis. primero, lo que va a producir es un deseo
de andar nosotros en los caminos del Señor. Eso no lo produce el mundo. Yo por mucho que os diga a vosotros, oye, que tenéis que leer la Biblia, que tenéis que buscar el versículo, eso no va para nada. Eso lo importante es que es Dios quien produce eso. Sigue, la siguiente cosa que produce el Espíritu Santo. Haré que andéis en mis estatutos Bien, ¿qué más? y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Y los pongáis por obra. ¿Qué significa eso? Que lo que el Espíritu Santo va a hacer en nosotros se va a ver en nuestras vidas, ni más ni menos. Lucas 24:49, Sonia, por favor. Dice, ahora enviaré al Espíritu Santo, tal como prometió mi Padre, pero que quédense aquí en la ciudad hasta que el Espíritu Santo venga y los llene con el poder del cielo. Es decir, aquí está hablando que el Espíritu lo va a llenar con poder. Es decir, no es un poder que nos va a mandar. Ojo, es que son conceptos muy importantes que yo quiero que tengáis en cuenta, ¿no? Porque cuando habléis del Espíritu Santo, el Espíritu Santo no es un poder que Dios nos va a dar. El Espíritu Santo en sí mismo es poder. Es el poder del Espíritu Santo. No es una fuerza que Él nos va a dar, sino que va a ser la energía. Dios es la energía que va a motivar nuestro comportamiento, que va a motivar nuestra vida, que va a hacer que nosotros tengamos pasión por Él y por la palabra de Dios. Es el Espíritu Santo quien hace esa obra en nosotros, ¿no? Y Hechos 2:33, Molly. Hechos 2:33. Ahora él ha sido exaltado al lugar de más alto honor en el cielo, a la derecha de Dios, y el Padre, según lo había prometido, le dio el Espíritu Santo para que lo derramara sobre nosotros, tal como ustedes lo ven y lo oyeron hoy. Bien, entonces el Espíritu Santo es la misma promesa de Dios. El Espíritu Santo está prometido desde el Antiguo Testamento, desde los tiempos de Ezequiel y mucho antes, está prometido al pueblo de Dios. ¿Y cuándo ocurrió esa, digamos, apertura del Espíritu Santo cuando todos los que creen en el Señor recibieron el Espíritu Santo o recibimos el Espíritu Santo? Cuando creemos en el Señor, ¿no? Sí, pero ¿cuándo fue eso? ¿Qué momento histórico fue? Después de morir Jesús, La resurrección. la resurrección, se presentó a sus apóstoles y Pentecostés. entonces fue cuando recibieron Pentecostés, los apóstoles, antes Yo creo que fue en Pentecostés. de volverse ahí, recibieron el Espíritu. En Pentecostés, sí, el día de Pentecostés estaban los 120 juntos, como bien ha dicho Manuelito, Manuel, que está ahí escondido entre la M, y yo nada más que no te veo a ti. El mismo Espíritu Santo bajó, Dios mismo bajó, ahora sí, bajó entre nosotros, y por gracia del Señor, los creyentes recibieron, y a partir de ese momento toda persona que cree en el Señor se le otorga el hecho de tener el Espíritu Santo. Así que tenemos primero la promesa que Dios nos dio y se cumplió en Pentecostés, en Hechos 2:33. Después, el Espíritu Santo es el sello. ¿Qué es un sello? Una marca, ¿no? Una identidad. Ahí va. Lo Que que acredita algo. El sello de Que identidad. acredita algo, ¿eh? Un sello que acredita algo. Aquí lo antes que se marcaba con el sello del César. Y eso, lo que tenía el sello del César o el sello de eso era una cosa era un anillo. con garantías. Como ahora si Pero- viene Y hoy algo, también, ¿no? algo del ayuntamiento, algo de es una firma, Claro, como una cuando tú firma. Sí, claro, cuando tú timbras algo, cuando tú apostillas o timbras algo, eso es un sello. Ujú. Así que él pone dentro de su Algo pueblo, valioso. de nosotros, él pone dentro de nosotros su espíritu a fin de marcarnos como su pertenencia. El sello del Espíritu Santo es lo que indica que somos pertenencia. Vamos a ver Romanos 8:16, por favor. Primero que lo tenga que lo lea. Y ya en 5 o 6 minutos ya terminamos, ¿eh? Yo, Pepe, Dime, léelo, por favor. dice, pues su espíritu se une a nuestro espíritu para confirmar que somos hijos de Dios. Amén. Muy bien. Así que somos pertenencia de Dios, somos sellados
acordaos de que antiguamente a los esclavos también se les sellaba, ¿no? Y actualmente, para distinguir en la dehesa, una res de otra, una vaca Claro. a quien pertenece, pues cada una lleva su sello, ¿no? De su ganadería. Hombre, no es lo mismo, pero por lo menos que entendamos, ¿no? Que, ¿cómo sé yo que la vaca es de Borque y no de Ordóñez? Pues mira, porque cada una tiene su sello diferente, ¿no? O sea, nosotros somos distinguidos. Dios nos distingue en que somos sus hijos porque Él mismo nos proporciona su espíritu y nos ha sellado con su espíritu, ¿no? Así que, en tercer lugar, digamos que el Espíritu Santo es la garantía de Dios, es su prenda, ¿no? Es una especie de anillo de compromiso, es el sello y la garantía, ¿no? Aquí la palabra garantía se está refiriendo a una especie de, yo ya lo he explicado, no sé si aquí en nuestro grupo o en la iglesia, ¿no? Que es, digamos que es una primera cuota, es un depósito, es un pago a cuenta, es una prenda que cubre una parte del precio de compra por adelantado y por lo tanto hace un reclamo legal sobre el artículo en cuestión o hace válido un contrato. Es decir, estoy leyendo las palabras de John Stott, ¿no? Que pone aquí, ¿no? Cuando somos sellados por el Espíritu Santo, eso es un adelanto de lo que en su día nosotros vamos a recibir. Dios dice, tú eres mía, tú eres mío. Este es el sello, mi espíritu dentro de ti, que va a hacer que tú me quieras, que tú me anhelas, que tú me anheles, que tú me busques, que tú entiendas mi palabra, porque entendemos la palabra porque el Espíritu Santo nos da el entendimiento, que tú disciernas en tu decisión y en tus caminos que debes andar, ¿no? Que tú tengas la capacidad para adorar, porque Jesús mismo dijo que los adoradores adorarán ¿en qué? En espíritu ¿Verdad? En verdad. y en verdad, ¿verdad? Y esa es la obra que hace el Espíritu en nosotros. Cuando nosotros alabamos a Dios y le damos gracias, lo hacemos por medio del Espíritu Santo. Es decir, es Dios viviendo dentro de nosotros lo que proporciona todas estas cualidades, todas estas cosas, ¿no? Y eso, en este caso, es algo que garantiza, este sello es la garantía de la herencia total que vamos a recibir. Es decir, yo me he comprado un chalet, por ejemplo, yo me he comprado un chalet, entonces yo voy a dar como entrada 50.000 euros, ¿no? El chalet me cuesta 300.000, 250.000, ¿no? Ya ese chalet es mío, ya ese chalet no lo pueden vender, porque hay un contrato por medio, ¿no? Entonces, eso es un adelanto de lo que va a hacer Dios con nosotros, ¿no? Así que al darnos el Espíritu Santo, Dios no solo está prometiendo nuestra herencia final, es una promesa, es un compromiso de parte de Dios, al darnos el Espíritu Santo. Y lo que Dios da no lo quita, porque la misma palabra dice que los dones de Dios son irrevocables. Otra cosa es que tú lo deseches, ya eso entraríamos en otro tema, pero eso no vamos a entrar hoy, ¿no? Pero es decir que Dios no solo está prometiendo nuestra herencia final, sino que ya nos está dando un primer atisbo de lo que es esa herencia. Solo una pequeña fracción de la dote final, de la dote futura, ¿no? ¿Me puedes leer alguien, por favor, Romanos 8:23? Sí, un momentito, a ver. Y Manoli, ¿puedes leer tú para ir terminando 2 Corintios 1:22? Pepe, ¿te puedo decir el versículo que se me ha venido a la mente que yo lo digo mucho, que tiene que ver también con lo del espíritu? El de 2 Timoteo 1:7, que Dios no nos da un espíritu de cobardía, sino de amor, poder y dominio propio. Exactamente. Sí. Eso es una de las cosas que produce el Espíritu Santo en nosotros, ¿no? Pepe, Romanos yo tengo Romanos 8:23. Pues venga, léelo. Dice, y no solo ella, sino también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu, gemimos interiormente, mientras guardamos nuestra adopción como hijos, es decir, la redención de nuestro cuerpo. Es decir, que el Espíritu Santo, digamos, es la garantía de la promesa de Dios, de que Dios tiene preparado algo infinitamente mayor que eso, pero ya nos está dando algo para que empecemos a disfrutarlo, ¿vale? 2 Corintios 1:22.
Sí. 1:22. Ahora te paso, Mari Carmen. Segunda de Corintios 1, Sí. 22. Buscando, 22. Y nos identificó como suyos al poner al Espíritu Santo en nuestro corazón, como un anticipo que garantiza todo lo que Él nos prometió. ¿Eh? Amén. Sí, está clarísimo, ¿no? Está claro la palabra de Dios, lo que Dios ya hace, está haciendo con nosotros, ¿no? Mari Carmen, iba a decir algo, ¿no? Sí, que a mí me gusta en el 23, en el 8 que ha leído Isabel, que es muy bonito cuando dice que esperamos la redención de nuestro cuerpo también. O sea, no solamente en espíritu, sino que nuestro cuerpo será redimido totalmente. Tendremos un cuerpo maravilloso. Sí. Que se dejen la gente de tonterías y operaciones, que vamos a tener un cuerpo totalmente redimido. Sí, un cuerpo glorificado. Sí. Sí, eso. Como el que Pero tuvo, como el que tuvo que no Jesús, es ¿no? algo etéreo, un espíritu, no, no, no. Que nuestro cuerpo Bueno. también va a estar presente, redimido. Muy No bien. solo el espíritu, el cuerpo. ¿Alguien puede leer el último párrafo del versículo 14? Dice, para alabanza de su gloria. Muy bien. Este texto, esta frase entera que es del 3 hasta el 14, acaba aquí, ¿no? Digamos, como una conclusión, es que nosotros estamos hechos para la alabanza de la gloria del Señor, ¿no? La gloria de Dios. Esta frase es cortita, pero es muy hermosa, ¿no? Es vivir para la alabanza de la gloria de su gracia. Es adorarlo con nuestras palabras, con nuestras obras, con nuestros hechos, con nuestra vida, ¿no? También significa hacer que otros lo vean y lo alaben y lo adoren, ¿no? Es adorarlo con lo que somos y con lo que tenemos, ¿no? Y es también su propósito para nosotros hoy día, ¿no? Así que, ¿cómo llegamos a ser su pueblo? Porque Él quiere que lo seamos. Santo. Por lo santo, ¿no? Sí, ¿cómo llegamos a hacer eso? Porque ¿cómo llegamos a ser su pueblo? Que nos eligió. Él lo ha querido así, según el puro afecto de su voluntad. ¿Por qué nos hizo su pueblo? Nos hizo para la alabanza de la gloria de su gracia, ¿no? Amén. Así que comienza en su voluntad y termina en su gloria. Sí. Dios quiere hacer un pueblo, pero el objetivo de ser pueblo suyo es para que nosotros seamos el reflejo de lo que Dios es. Que seamos su alabanza. Sí, somos, en otra parte del apóstol Pablo diría que somos embajadores suyos, ¿no? Y un embajador no se representa a sí mismo. Un cristiano no es un representante de lo que es él, de su carácter, de su forma de ser o de pensar. Sino un cristiano representa, es el embajador de su Dios, del pueblo de Dios, ¿no? Por lo tanto, tenemos todas las credenciales y todas las autorizaciones y todas las herramientas y todos los poderes que Dios nos da para que nosotros podamos vivir una vida digna de cristianos. Así que, como dijimos casi al principio, necesitamos retomar el deseo de pedirle a Dios que nos enseñe su palabra, que nos revele su palabra. Yo no sé cuando vosotros leéis la palabra de Dios y le pedís a Dios que Él revele el contenido de lo que estáis leyendo. No lo sé, pero yo os recomiendo que lo hagáis. Os recomiendo que busquéis al Señor y cada vez que lo hagáis de esa manera. Señor, te pido que tú me abras los ojos, ¿no? Porque ya la semana que viene, Dios mediante, vamos a ver una oración que Dios hace a Dios para que su pueblo pueda entender, que le abra la mente, le abra el corazón, le abra el espíritu para que su pueblo pueda entender todas las maravillas que hasta aquí está diciendo, ha dicho el apóstol Pablo, ¿no? Así que, hermano, yo la clase la voy a dejar aquí, ¿eh? Hemos empezado a
a las 23, no, a las 22:05 y vamos a acabar a las 23:06. Muy bien. ¿Preguntas o aportaciones, por favor? Ha sido una clase muy buena porque ha sido muy edificante porque vemos en cada palabra, bueno, o sea, en cada capítulo de Efesios, ¿no? Vamos a ver cómo Dios está obrando, ¿no? Y Dios obra, cómo Dios se revela. Ujú. Claro, ¿Alguien más quiere decir algo? sí, como Dios lleva razón, como Dios se va revelando a nosotros para que lo Exacto. entendamos. Y abre nuestra mente, nuestro corazón y nos está diciendo cosas tan profundas que de verdad necesitamos de su luz para entenderlas. Es que yo pienso, como dice Mari Carmen, que es que va a ser y es, ¿cómo te digo? Algo muy, muy profundo. Y muy profundo y con mucha profundidad. O sea, muchas veces leemos las cosas y Dios nos dice una cosa, pero a lo mejor volvemos a leer el mismo capítulo y Dios nos dice otras cosas distintas. Siempre se aprende algo nuevo. Exacto. Muy bien. Muy bien. ¿Alguien más quiere decir alguna cosa? O calla para siempre. A mí me ha quedado muy claro cuál es el carácter y cuál es la templanza. ¿Vale o no vale, Pepe? No, el Miento. temperamento, el temperamento. El temperamento, que me he equivocado. La templanza es parte del carácter. Ya. Muy bien, Me he hermanas, equivocado. hermanos. Pepe, Pues, ¿verdad? sí. Es que antes al empezar se me olvidó. Perdón, espérate, voy a parar la grabación ahora mismo.